la semana pasada, fue una semana de mucha bendición. Tuvimos la dicha de pasar aquí de lunes a viernes en un taller sobre evangelismo y estoy seguro que todas las personas que participaron pudieron experimentar la bendición de Dios y crecer, sobre todo en el conocimiento y en la gracia de Dios, y aprender para dar. No es aprender solo por aprender, sino que aprendemos para practicar, para hacer las cosas que Dios nos enseña. Y damos las gracias a Dios por ese taller y sabemos que va a haber repercusión en la iglesia, que vamos a darle continuidad a todo esto y el Señor será glorificado. Bueno, también hermanos, animarlos para que sigan cada domingo, motivados, cada martes, cada jueves, estamos haciendo lo posible que la palabra del Señor llegue hasta usted de alguna manera. Entonces, motívese y también motive a los que están cerca suyos, si no vienen, para que puedan estar acá. Esta mañana quiero compartir con ustedes un poquito la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículos, los primeros 6 versículos, Lucas 9, del 1 al 6, vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Qué le parece si se pone de pie y leemos la palabra del Señor? Está también proyectada al fondo, entonces dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido, vamos a leer todos juntos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Que el Señor bendiga su palabra. Qué pasaje más increíble, ¿verdad? Pueden tomar asiento, hermanos. Qué texto más hermoso nos comparte el evangelista Lucas. Siempre Lucas, un escritor bíblico que ponía atención a los detalles y que siempre nos transmite aquellas historias de una manera tan viva, tan real, que nos parece a nosotros estar ahí, ese momento, mirando lo que el Señor está haciendo. Estos versículos nos hablan de lo que es esencialmente un verdadero discípulo. A veces hablamos de ser cristianos, pero más que ser cristianos debemos ser discípulos. Todo el mundo se considera cristiano, vivimos en el mundo cristiano, todas las personas se consideran cristianas. Allá en el oriente consideran a todo el mundo aquí cristiano, pero realmente más que cristianos debemos ser discípulos. Debemos ser alumnos, debemos estar matriculados en esa escuela con el Señor, alumnos que están constantemente cerca del Maestro. Y este pasaje nos habla de realmente lo que es un verdadero discípulo, qué implica ser un verdadero discípulo. Y se dice que ser cristiano, cuando uno se hace cristiano, uno debería de saber que si uno es cristiano, va a ser enviado. No puede ser que nosotros seamos cristianos y estemos pensando que vamos a ser solamente cristianos para ir a un templo, de vez en cuando estar ahí los domingos o el día que nos reunimos y ya. Porque el cristianismo tiene que ver con salir, con dejar a veces el confort en que nosotros nos encontramos para salir. Ser cristiano implica que somos enviados. Y la palabra enviado en español, pues en su traducción griega, nos habla de que somos apóstoles. Hoy día se habla del apóstol como una persona que ocupa una posición ahí arriba, una posición de privilegio, el apóstol fulano de tal. Pero todos los cristianos somos apóstoles, porque todos hemos sido llamados para ir. La palabra apóstol significa enviado, misionero, una persona que va con una misión a un lugar. Y el Señor nos llamó a nosotros para salir, para ir, para hacer la tarea misionera.
No nos llamamos apóstoles en el sentido original de la palabra, como aquellos 12 que estuvieron con el maestro, pero sí en el sentido de su significado, de ir, de salir. Y entonces somos apóstoles. El otro día escuché a un hermano decir que para ser apóstol uno ocupaba tener no sé cuántos años en el ministerio y haber fundado no sé cuántas iglesias. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús llamó a sus 12 hombres, a sus 12 discípulos, y los envió. Y que esa misma comisión que Él le dio a aquellos hombres en aquel día, nos la da a nosotros hoy en Mateo 28, cuando nos dice, ustedes también deben ir por todo el mundo, anunciándole a todos los hombres, a todas las naciones, todo lo que yo les he enseñado. Entonces, en ese sentido, somos apóstoles, somos misioneros. Donde quiera que nosotros vayamos, debemos llevar el mensaje de Cristo, debemos proclamar las buenas nuevas del Señor. Y este pasaje nos habla de esto. Y podemos encontrar aquí algunas consideraciones básicas que tienen que ver con el ser misionero, el ser apóstol, el ser enviado, llámele usted como guste, pero primero que nos dice este pasaje en el versículo 1 es que el Señor reunió a los suyos. Dice el verso 1, si Javi lo puede proyectar ahí, dice que habiendo reunido a los 12 discípulos. ¿Sabe que uno no puede ser discípulo si no está reunido con el maestro? Uno no puede catalogarse un discípulo del Señor y estar ausente de su presencia, no aprender con el maestro. Es un problema que tenemos muchas veces las congregaciones de hoy, que tenemos muchos hermanos que se consideran miembros de la iglesia, que se consideran cristianos, que consideran parte de la congregación, pero nunca están reunidos, rara vez se reúnen, muy esporádicamente. Y cuando uno no está en el aula, cuando uno no está en el salón de clase con su maestro, con su profesor, nos atrasamos, nos perdemos de la enseñanza, nos perdemos de toda la actividad que se da entre los compañeros, la interacción, los comentarios, las burradas que alguien dice. Nos perdemos de toda esa riqueza que se produce en un salón cuando estamos juntos. Y Jesús, dice Marcos, que Jesús subió a un monte y llamó a 12 hombres y los llamó. Y una de las razones por las que los llamó, dice Marcos, fue para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Porque el Señor quería que estuviesen con él, que donde él iba, ahí estuviesen esos hombres. Y no ha variado eso. Hoy somos creyentes y el Señor nos llama para que estemos con él. El Señor ha dejado la iglesia para que nosotros como grupo, como creyentes, como congregación, nos reunamos con él en este lugar. Y como les decía hace unos domingos, no es nada gracioso que le digan a uno, pastor, no fui, pero estuve en espíritu ahí. No estuvo en espíritu. ¿Quién sabe dónde estaba? Que estaba en otro lugar, pero no estuvo aquí. Necesitamos estar reunidos juntos. Como dice el apóstol Pablo, necesitamos estar juntos nosotros acá para aprender de la palabra de Dios. Y esto es triste porque las iglesias, muchos creyentes hoy han querido emular el ejemplo de las universidades que enseñan a distancia. Quiero llevar un cursito en línea y eso es un recurso. Lo usamos nosotros también, es un recurso. Pero la vida de la iglesia se vive en comunidad, se vive cuando estamos juntos, cuando nos reunimos. Y Jesús dice que reunió a sus discípulos. Y era la única manera de transmitirles su visión, era la única manera de decirles el Señor Jesús, esto es lo que va a pasar. No entendían ellos muchas veces lo que Jesús les enseñaba. Dice Lucas 9, al final de ese capítulo donde estamos ahorita hablando, que Jesús les estaba hablando de que Él iba a Jerusalén y que ahí en Jerusalén iba a ser entregado a muerte a los hombres. Y ellos no entendían. Y como sucede muchas veces en un salón de clase, los alumnos no entienden en el primer momento. No logran entender las enseñanzas, pero después, posteriormente, su mente se va aclarando y logran captar el sentido de las enseñanzas. Por eso es importante estar juntos, porque cuando no estamos, nos perdemos esa riqueza, esa comunicación del mensaje que va más allá de palabras, que tiene que ver con gestos, con miradas, con lo que dicen las personas que están con nosotros. Entonces Jesús llamó a esos hombres y los reunió, los sentó juntos, estuviesen con él, para que estuviesen con él escuchando sus enseñanzas, para que pudiesen entender hacia dónde íbamos.
Y la iglesia de hoy, no solamente esta congregación, pero cada congregación que le sirve al Señor, Dios le ha dado un propósito a cada grupo, a cada congregación. Dios le ha dado una visión a cada iglesia. Se la ha dado al pastor, posiblemente se la ha dado a su equipo de apoyo, se la ha transmitido a su iglesia. Pero a veces cuando nosotros no estamos juntos, no logramos captar para dónde vamos. Llegamos cada 15 o cada 22 y no logramos entender para dónde va la iglesia, qué es lo que están haciendo, hacia dónde va ese grupo. Y cuando la generalidad o muchas personas son muy inestables y solo el pastor sabe para dónde va y cómo cuesta transmitir, a dónde quiere uno llevar la iglesia, cuando los alumnos no están en la iglesia, no están congregándose. Y cuando llega, cada quien trae su propia idea de hacia dónde debe ir. Aún cuando Jesús los reunía, Judas, el que lo traicionó, posiblemente tenía su propia idea. Él quería que ese grupo se dirigiera a tal punto de que un día iban a presionar a Jesús para hacer algo y entonces el reino de Dios se iba a establecer en aquel lugar a través de la violencia, porque Jesús iba a hacer milagros, iba a derrotar a los romanos y al fin los judíos iban a ser libres. Judas tenía esa idea. Traiciona a Jesús y posiblemente se da cuenta que Jesús no reaccionó como él esperaba. Y hizo lo que hizo, de tristeza o de dolor o de cólera, no sabemos. Pero sabe que a veces en las congregaciones pasa lo mismo. Los hermanos no logran entender para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí, cuál es la visión, hacia dónde vamos, qué es lo que el Señor nos ha guiado a nosotros a hacer desde este lugar, cómo servirle a Él. Y entonces a veces personas tienen sus propias ideas, sus propios conceptos y quieren ir por allá, pero no están acá para escuchar lo que Dios nos dice como iglesia, como equipo, como grupo. Jesús reunió a los 12. Los reunió porque tenía una idea, tenía un plan, tenía algo que quería transmitirles y esperaba que ellos le acompañasen en aquel plan y hicieran lo que Él les estaba indicando. Algunas veces los discípulos dudaron de la capacidad del Señor. Un día Pedro estaba pescando con sus amigos y no habían pescado nada. Y Jesús se acercó por ahí y les dijo, tiren la red al otro lado. Más o menos Pedro le dijo, ¿qué vas a ver de pesca? Y le dijo, toda la noche hemos estado pescando. Pedro, Juan, Jacob, somos expertos pescadores. Toda la noche hemos trabajado, no hemos agarrado nada. Esta no es hora de pesca. Zapatero a tus zapatos. Pero bueno, ¿cómo era el maestro? Ya, hagámosle caso al pastor para que no se moleste. ¿Cómo era el maestro? Está bien, pero vamos a hacerlo ya que usted lo dice solo para comprobar que está equivocado. Y la tiraron. ¿Y qué sucedió? Se llenaron las redes. Se llenaron las redes. Tuvieron que hacer señas a sus amigos también para que vinieran a ayudar. Es la tristeza a veces cuando nosotros en ausencia queremos señalar la ruta o queremos señalar el camino. El Señor reunió a sus amigos, reunió a sus discípulos, a sus alumnos, a los que estudiaban con Él por 3 años para decirles, vamos por aquí, esto es lo que quiero, acompáñenme en esta carrera. Y a veces es difícil aceptar esas cosas. Jesús les dijo ahí en Lucas 9:23, si ustedes quieren ser mis discípulos, si quieren ser mis alumnos, ¿qué deben hacer? Si quieren venir detrás de mí, tienen que hacer a un lado todas sus ideas preconcebidas, sus anhelos, sus conceptos. No es que el Señor quiere que neguemos lo que somos y que ya no disfrutemos nuestra vida. Es que el Señor espera que uno escuche su voz y le dé a Él el primer lugar en nuestra vida y atendamos lo que dice. Y dice el Señor, si quieres venir en pos de mí, debes estar dispuesto a negarte a ti mismo. O sea, a no engañarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es engañarse a sí mismo. Es decir, una mentira que uno sabe que es mentira, pero nos gusta engañarnos. Si quieres seguirme, dijo Jesús, toma tu cruz cada 8 días. Cada vez que hay un muerto en la iglesia. Cada día. Y entonces, dice Jesús, sígame, sígame. Debemos seguirlo. Donde Jesús va, ahí vamos. Donde Jesús nos muestra que debemos ir, ahí vamos. Y lo primero que debe tener un cristiano que quiere ser un seguidor de Cristo, un discípulo, es que debe estar dispuesto a reunirse con Él, a reunirse con su iglesia.
el autor de Hebreos nos dice en Hebreos que ya había un problema con los creyentes del primer siglo porque dejaban de reunirse en sus pequeñas congregaciones en casas. Y les manda a decir, debemos estimularnos al amor los unos a los otros. ¿Cómo nos estimulamos al amor los unos a los otros? Estando acá juntos, compartiendo, mirándonos a la cara, y entonces mientras conversamos un momentito, mientras nos saludamos, compartimos algo a veces y nos estimulamos a seguir adelante, a no desfallecer. Y dice el autor de Hebreos, no dejen de congregarse, porque ya habían algunas personas en aquel tiempo que tenían esa costumbre, se ausentaban. Y hermanos, no tiene nada de malo no venir al templo, de vez en cuando, creo yo. A veces nos enfermamos, mi esposa está enferma hoy, entonces no está acá. De pronto surge algo un domingo que es imposible no hacerlo, entonces tenemos que estar ahí, pero no es un pecado mortal el quedarse en la casa. Lo que es un problema y lo que no es agradable es quedarnos en la casa cuando tenemos la posibilidad de estar con el pueblo de Dios, cuando podemos estar en la familia de Dios aprendiendo de su palabra. Eso sí es triste. Entonces el Señor lo primero que hizo fue reunir a sus amigos para darles instrucciones. Y lo segundo que dice en ese versículo 1 es que Él les dio algo. ¿Qué les dio? Poder. Ejemplificamos la palabra poder con el músculo. Poder. Y les dio autoridad. ¿Y cómo veríamos con autoridad? Tal vez así, ¿verdad? Autoridad. Poder es una palabra bonita. Poder es tener la capacidad o la facultad de hacer una cosa. Poder es tener la capacidad o la facultad de levantar este chunche. Yo no lo levanto. De levantarlo. Tengo el poder de levantar las cosas. Tengo el poder de romper esa pared con un golpe. Tengo el poder de hacer cosas. Es una fuerza, es algo que uno tiene, que en este caso Dios nos dio. Poder. Poder nos da poder, entonces ¿para qué? Poder o facultad para hacer determinadas cosas que ahorita vamos a ver. Nos dio poder, pero nos dio autoridad. Hay personas que pueden tener poder, pero ejercen ese poder sin la autoridad debida. Y nos dio autoridad, quiere decir, vamos en su nombre con un gran fuerzón para hacer algo. ¿Quién se recuerdan ese jueguillo de aquí vinimos? ¿Qué oficio traen? ¿De dónde vienen? Bueno, Mirón era, no sé cómo se llama, pero los que son como de mi generación lo recuerdan, porque ya los niños no juegan eso. Pero, saben, hermanos, el Señor nos dio poder, le dio poder a aquellos que estaban con Él siempre. Y les dijo, van en mi nombre, llevan mi autoridad, presenten, digan, vengo en el nombre de Jesús con este fuerzón para hacer lo que Él quiere que hagamos. Eso nos dio. Y se los dio cuando estaban ahí reunidos. Ahí estaban todos. No dijo voy a darle poder y autoridad a solo a dos, los dos que me caen más bien, solo a tres, sino que todo el grupo, a todos les dio poder y autoridad. Y ese mismo poder y esa misma autoridad el Señor nos la ha dado a nosotros hoy. Lo triste, hermanos, es que, ¿verdad que a veces uno se siente débil espiritualmente? A veces nos sentimos agotados. A veces uno quiere que otras personas oren por nosotros y también nos sucede. Y dice que Jesús dio poder y autoridad a ellos sobre dos cosas. Sobre los demonios y sobre qué otras cosas. Las enfermedades. Y entonces uno oye de personas, uy, ese hermano que la televisión, él hace así y se cae todo el mundo. ¡Qué poder! Yo hago así y se me escapa el zancudo que pasó al frente. No tocó nada. Parece que nos estamos siempre comparando con otro. Dios le dio poder a sus discípulos. No dijo que a uno les iba a dar poquito poder y a otros más poder. Dios nos dio poder. Y nos dijo, van en mi nombre. Nos dio su respaldo, su autoridad para hacer las cosas. Sobre los espíritus, sobre los demonios, y sobre las enfermedades. Y no era paja lo que estaba hablando Jesús, Él lo ejemplificó muchas veces. Un día Jesús iba en una barquita con sus amigos y el mar estaba muy bravo, había mucha tormenta, las olas subían mucho, el viento era muy fuerte. Ellos hicieron todo lo posible para no molestar al maestro, como hacemos nosotros a veces. Tenemos un problema.
y empezamos a ver cómo lo resolvemos y cómo lo resolvemos. Y cuando ya estamos hasta aquí, nos acordamos que tal vez en la iglesia pueden orar por mí, que tal vez Dios me puede ayudar. Y ellos ya al final, cansados, tocaron al maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente se paró y le habló al viento y le habló al mar. Simplemente dijo, calla y enmudece. Le habló al mar. Cuando vaya a la playa, háblele al mar, a ver. Pero Jesús le habló al mar. Uno diría, está loco ese hombre, hablándole al mar. Hay gente que le habla a las orquídeas, que le pone música a las plantas, que hay la naturaleza, creación de Dios, tiene su manera de percibir la voz de Dios. Y Jesús le habló al mar y le dijo, cállese, enmudece, viento tranquilo, no más. No hubo un gran alboroto. No, Jesús no hizo un gran espectáculo para hacer aquello. No montó toda una escena para hacer aquello. Simplemente paró y le dijo, hágame el favor y se calla. Y usted, silencio, ya, sigamos durmiendo. No hubo mayor cosa. Porque a veces también sentimos que ese poder y esa autoridad es para hacer espectáculo. Si no hay una gran congregación, no oro por los enfermos. Si no hay un montón de gente, no actúo según lo que el Señor me indica. Y Jesús era así de sencillo. Otro día dice que un hombre, dice Lucas, llegó a reclamarle a Jesús y le dijo, maestro, mira a mi hijo, es mi único hijo, lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Tiene un espíritu, está endemoniado. Ese espíritu le hace decir palabras raras. Ese espíritu hace que tire espuma por la boca y que se golpee y se lastime físicamente. Lo sacudía, lo tiraba al suelo, lo lastimaba. Dice el papá, difícilmente lo deja. Cada vez que lo agarra ese bicharraco, lo hace como quiere y lo tira al fuego, dice Mateo. Lo dejaba hecho una desgracia. Jesús venía con sus discípulos, ahí estaban los discípulos viendo lo que Jesús les había dicho que hicieran. Poder y autoridad les había dicho sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y quieren ver si es cierto. Y Jesús está ahí en Lucas 9, delante de ese muchacho. Entonces el papá le dijo, sus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús dijo, traigan al muchacho. Y cuando trajeron al muchacho, el diablo se revolcó al solo percibir la presencia del Señor. Dice que ese huila se tiró al suelo y empezó a pegar brincos y seguro palabras y espumarajos y lastimándose. ¿Qué hizo Jesús? Le pidió a 4 de sus ayudantes que se lo sostuvieran bien duro. Nada más le dio la libertad con unas poquitas palabras y aquel muchacho quedó sano. Jesús les estaba dando a los discípulos y diciéndoles algo que ellos podían hacer y que Él mismo lo hacía. El Señor no nos da poder y autoridad y no nos reúne para mandarnos a hacer algo que Él no ha hecho. Él nos manda a hacer lo que ya Él ha hecho. Podemos hacer lo que Él ha hecho. También nos dice el Evangelio de Mateo en ese mismo pasaje que el Señor le dijo a sus discípulos en esa historia. Esto lo dice Mateo. Lucas no lo cuenta, pero dice que los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué yo no pude, Señor? ¿Por qué usted lo hizo tan fácil y por qué yo no pude? ¿Por qué a veces nosotros oramos por una simple gripe y la persona se pone peor? Visitamos al hospital a alguien y se muere. Yo tenía un compañero en el trabajo cuando trabajaba en la caja, en laboratorio, si había un viejito grave o un paciente grave, lo mandaban a él a tomarle una muestra de sangre y fijo se moría. Era así. Hermanos, los discípulos llegaron a decirle al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué fue lo que pasó? Usted nos dijo que fuéramos con poder y autoridad, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no podemos a veces? ¿Por qué nosotros no podemos actuar en consonancia con lo que Jesús nos ha dicho y nos ha dado? ¿Sabe por qué? Dice que el Señor le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo, por Mateo 17, 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, vuestra poca fe. Y entonces Él les dijo, es que si tuviesen fe como un granito de mostaza, tan chiquito es un granito de mostaza, no dijo como una semilla de mango,
No dijo como un coco. Buscó una semillita que se la pierde a uno en la mano. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿podrían orar? Y decirle a ese monte, muévase para allá y se mueve. Pásese para allá y se pasa. Dice Mateo, nada le sería imposible. No debemos andar tratando de hacer milagros por todo lado, pero a veces se presentan situaciones en nuestra vida, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo que está enfermo, una persona que tiene una necesidad, y nosotros desde que ya vamos a orar ya sabemos, yo sé que no va a pasar nada. Voy a orar, porque ya hay que orar. Pero fijo, después de que oro le voy a decir que visite al psicólogo. Después de orar voy a decirle que sí, que vaya al médico. Pero ojalá que uno le dijera, vaya al médico para que compruebe su sanidad. No vaya al médico para ver qué le da. Jesús nos llama a estar juntos, a estar reunidos, para darnos poder y autoridad sobre las enfermedades espirituales o problemas espirituales como cosas demoníacas, pero también sobre la salud de las personas, sobre los enfermos, sobre personas que están agobiadas por una enfermedad. Un día el Señor fue al culto, a la sinagoga. Un sábado estaba Jesús en la sinagoga. Los sábados para los judíos era prohibido cualquier cosa. Y ese día en el culto llegó la hermana que tenía una joroba. Caminaba así, no sé si tenía joroba, pero caminaba jorobada. ¿Cuánto tenía de caminar esa señora así? Dice la Biblia que tenía 18 años, dice Lucas. 18 años de tener un padecimiento. No era un padecimiento fácil de llevar, era un problema que tenía que ver con su cuerpo, puramente su posición, jorobada. Una mujer, 18 años, nunca podía enderezarse. Ella no le dijo, Jesús, sáneme. No le pidió un favor. Simplemente Jesús la vio, allá está la viejita. No sé, bueno, tal vez era una mujer joven. Allá está la muchacha, 18 años, tan linda y jorobada. Y la vio. Y desde donde él estaba, la sanó. La señora no le había dicho, hágame el favor, me puede ayudar. Simplemente vio una necesidad y atendió la necesidad de la persona, oró. Hay veces las personas no quieren que uno ore por ellas, pero ¿quién puede evitar que uno ore? Uno le puede decir, ¿puedo orar por usted? No, estoy bien, gracias. No importa, ore. Y Jesús sanó a aquella mujer. La gente se molestó por lo que había hecho. Pero el punto es que Jesús le mostró a sus seguidores que una y otra vez que lo que Él les estaba dando, Él lo estaba ejemplificando y ellos lo podían hacer. Iban en su nombre, con su poder y con su autoridad. Los dio autoridad para los demonios y también para las enfermedades, y entonces les regaló eso. Y qué lindo, ¿verdad? Tener poder y tener autoridad y tener un equipo. Y nos reunimos todos los domingos o todos los días de culto para celebrar que tengo poder y tengo autoridad, y parece un concurso de quién es más fuerte. Pero no, el Señor les dice en el versículo 2, los envió a predicar. Les dio todo eso para enviarlos, no para que se quedaran sentados, no para que permaneciesen ahí, sino para que fueran, para que salieran. Y todo lo que el Señor nos da a nosotros es para salir a compartirlo. Venimos acá para capacitarnos, para aprender, para tener comunión con un grupo de hermanos, para crecer, pero también el Señor nos envía cada vez que vamos a la oficina, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que vamos a donde vayamos, es porque también en alguna medida el Señor me está enviando a ese lugar con esas personas, a predicarles acerca del reino y preguntarles si hay alguna necesidad para orar por ellos, para sanar a los enfermos. Qué bendición, hermanos. Usted y yo somos cristianos, pero si somos cristianos debemos saber que hemos sido llamados para salir. Somos cristianos, y si somos cristianos tenemos el mandato de ir. Hemos sido enviados. No es que hay alguien que es misionero solamente aquí, como Sabi tiene un corazón misionero. Ay, qué dichosa Sabi, ella sí puede salir. Sí, es una bendición que ella tiene esa pasión en su corazón.
pero usted también. Usted también la debe de tener donde usted vaya, en su entorno donde usted se moviliza. Ese es su lugar donde usted es misionero. Ese es el lugar donde Dios le está llamando a compartir su palabra. Llamar y enviar son dos palabras que identifican a un cristiano. Hemos sido llamados para ser enviados. Y en el medio de esas dos palabras está la iglesia que capacita y que entrena y que prepara. Dios nos llama, nos prepara, nos da los recursos para salir, para hacer la obra. Entonces, el Señor le dijo a aquella gente, ya voy concluyendo con esto, que los reúne, les da poder y autoridad y los envía a predicar el evangelio y sanar toda enfermedad, toda dolencia, echar fuera demonios. Pero les dice el Señor en el versículo 3, no lleven nada. No lleven nada. Vayan, pero no lleven nada. ¿Qué era? Que realmente no tenían que llevar nada. Es que a veces nosotros pensamos en que si somos enviados, si yo soy enviado, pero ocupo un carro para poder ir, un tiquete de avión, ocupo esto, ocupo lo otro, y como no tengo nada de eso, no hago lo que el Señor me dice que haga. Pero el Señor mandó a aquellos hombres y les dijo, no se preocupen por las cosas materiales. Era un viaje corto, por ahí cerca, en su misma comunidad. Pero aún así, cuando voy a Guapiles, lo primero que reviso es la billetera, a ver si llevo la tarjeta, si llevo plata. Porque sin la billetera yo no hago misión. ¿Está correcto? Si no llevo la billetera no puedo ir a hacer misiones. Si es un lugar muy caliente, yo no puedo ir a un lugar tan caliente. Si es un lugar muy frío, yo no puedo ir a un lugar tan frío. Si es un lugar muy áspero, qué terrible ir a un lugar tan áspero. Si es un lugar montañoso donde hay muchos animales y muchas cosas raras, no, yo con los bichos no. ¿Y dónde puede hacer misión usted entonces? Señor, mándemelos a mi casa, aquí en mi sala. Así yo te sirvo desde aquí. Y no puede ser. Dios nos llama a nosotros para ir. Y hasta nos dice, no se apegue tanto a las cosas. No se preocupe si lleva o no lleva porque yo voy a suplir su necesidad. No esté tan preocupado por lo que deben de llevar. Él les dijo, no tomen nada para el camino, ni lleven el bordón, ese palito que les ayudaba a caminar, ni lleven la alforja, vayan ligeros. Es más, Jesús les dijo, no lleven plata, ¿verdad? En ese versículo 3, no lleven plata, no lleven dinero, no eche 2 trajes. Esta semana que estuvo el hermano Pavel acá con nosotros, cuando llegó, nos sorprendió ver la maleta que traía. Generalmente cuando viene gente viene con una maletota grande y a veces traen una grande y una chiquita de mano. Y Pavel traía todo como una bolsita plástica casi, una cajita así. Y yo pensé, güey, mi alma, seguro trae un pantalón y la camisa que anda. Y no sé qué andar ahí, la Biblia. Una cosita así, una semana. Bueno, siempre vino bien, ¿verdad? Pero sabe, a veces queremos hacer la obra misionera tan cómodamente, con el repelente, el que hace que no nos quememos, la gorrita, la ropa, todo. Pero Jesús les dijo, vean que los envío y háganme el favor, no se preocupen por las cosas materiales, vayan ligeros, vayan tranquilos, que nada les impida hacer la obra. A veces nos impide ir nuestra familia. Hasta el perro le impide a uno ir a hacer un viaje misionero. No tengo con quién dejar el perro. No tengo con quién dejar el gato. Y qué triste. Un tipo le dijo al Señor cuando el Señor lo llamó, espérese que mi papá se muera. Y después cuando mi papá se muera, yo voy a servirle. Cuando papá ya no esté, y estaba con toda la pata seguro, quién sabe cuántos años más iba a vivir, yo te voy a servir. Y muchos creyentes son así, le dicen, Señor, cuando me jubile, ahora sí te voy a servir. Señor, cuando mis hijos estén grandes, Señor, cuando suceda esto o suceda lo otro, yo te serviré. ¿Y sabe qué dijo Jesús a los que siempre están poniendo ese tipo de excusas? No me sirven. Nadie que quiere poner la mano en el arado y caminar conmigo y se pone a ver para atrás es apto. No me sirve. Quédese en la casa. No venga, ni venga.
fuera. No le sirve al Señor aquellos que tienen esa actitud. Sí, Señor, yo te serviré en vacaciones de 15 días, en diciembre, tal temporada. No, al Señor dice, sígame cada día. Sígame cada día. Él nos reúne a nosotros, porque debemos estar con Él siempre para aprender. Y Él nos da los recursos, nos da poder y nos da autoridad. Nos dice dónde debemos enfocarnos, en atender las necesidades espirituales de las personas y las necesidades físicas. Y dice que para hacer eso tenemos que ir, que no lo podemos hacer desde la casa. Tenemos que ir a visitar a la gente que vive en otras comunidades, tenemos que ver nuestros amigos y vecinos, tenemos que mirar todo nuestro entorno. Algunos sienten la pasión de ir a tierras lejanas, muy diferentes a nosotros, pero todos tenemos que ir en el entorno donde estemos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de este pasaje? Que los discípulos, al final dice que ellos salieron, le hicieron caso al maestro y salieron. Y bueno, ya ese es otro sermón, el regreso, pero fueron. Y hermano, nada engrandece más una congregación que cuando nosotros los creyentes obedecemos lo que el Señor dice. No necesitamos ser una mega iglesia, no tenemos que ser 500 personas, ni 300, ni 100. Solamente necesitamos que las personas que estén acá tengan un corazón dispuesto. Que si hay que apoyar un grupo, una comunidad en Guanacaste, podemos decir, hey, vamos. Al menos yo pongo el carro, echémosle gasolina entre todos. Si hay que ir a la zona atlántica, vamos. Si hay que quedarse una noche ahí durmiendo, como un día a unos hermanos les salieron unos ratoncillos ahí donde estaban acostados, pues vamos, llevamos unas trampitas para ellos. Pero esa es la vida de la iglesia no puede permanecer encerrada. Los creyentes no podemos permanecer aquí todo el tiempo, lindos, comoditos. Dios nos llamó, nos da los recursos, nos capacita y nos dice que debemos salir. Estamos volviendo a un tiempo en que el gobierno nos da un poquito más de libertad. Podemos ir con todos los cuidados y con todas las medidas que se requieren, podemos ir y hacer la obra. Y este año 2022 es mi anhelo y es mi deseo que nosotros constantemente estemos, mire, como diría mi mamá, parando la bata, saliendo, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero invitar a los hermanos a ponerse de pie, vamos a orar y pues quedamos despedidos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, gracias por estas palabras que tú dirigiste aquel día a tus seguidores. Gracias porque no les mandaste el mensaje a la distancia para que ellos entendieran que debían de salir, sino que los trajiste y los reuniste y formaste los grupos, los equipos y los dotaste de recursos y les diste dirección, Señor, y gracias porque ellos pudieron entender y hacer lo que tú dijiste, Señor. Y esta mañana estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, reunidos con el anhelo de ser obedientes a tu voz, de experimentar el gozo y la alegría que tuvieron aquellos hombres aquel día cuando salieron e hicieron lo que tú le dijiste, de reconocer, Señor, que tú nos has dotado de los recursos, nos has dado el poder y vamos en tu autoridad, ni siquiera vamos pensando en quiénes somos nosotros, sino quién es el que nos envía. Y Señor, al saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, estamos seguros que tú nos darás la victoria y que podemos, Señor, ser luz y ser un instrumento útil en tus manos para que muchas personas conozcan de ti, Señor. Bendice tus hijos, bendice tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.